Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 36. Capítulo 274. Veo. Después de despedirse de Rayo y jugar un rato con su teléfono, Minami escuchó la explicación de Satou y luego asintió. Entonces, básicamente, ¿tu tía cambió de repente y te cuesta aceptarlo? Así es. Satou murmuró, tomando un sorbo de té. No es que no me guste el hecho de que ella haya cambiado, es solo que no puedo aceptar que ella haya elegido cambiar. Exactamente como lo había pensado antes. Sayuri nunca la tomó en serio. Ella nunca fue tratada con afecto genuino. Pero ahora, de la nada, se ha convertido en una verdadera guardiana. Esto hizo pensar a Satou, si ella era capaz de ser así todo el tiempo, entonces ¿por qué no me mostró amor cuando más lo necesitaba? Su voz era baja, con un ligero matiz de tristeza persistente. Minami la observó atentamente. En sus ojos oscuros apareció un destello de sorpresa y satisfacción. Todo parecía indicar que la terapia de 3 pasos a la que se había sometido en casa de Satou había sido efectiva. Probablemente no se había dado cuenta todavía. Pero Minami ya podía percibir el cambio. Porque, si fuera el viejo Satou, el que nunca entendió nada sobre las emociones, ella no podría expresar su frustración hacia Sayuri de esa manera. Ella no mostraría una expresión tan infantilmente molesta. Ella ni siquiera entendería lo que significaba discutir con alguien. Pero ahora, finalmente, estaba aprendiendo a procesar y comunicar sus sentimientos. Esto representó un progreso enorme. Aunque se sentía mal por Sayuri, Minami no pudo evitar pensar para sí mismo. Buen trabajo, tía Sayuri. Todavía. En ese momento, la prioridad era ayudar a Satou a lidiar con su frustración. Con eso en mente, Minami levantó la cabeza. Satou. Ella levantó la vista y sus suaves ojos rosados se encontraron con los de él. Sé que podría ser inapropiado que comentes sobre tu situación con tu tía. Pero aún así quiero decir esto. Su voz se detuvo por un momento. No creo que tengas ningún motivo para sentirte molesto o preocupado por esto. Satou parpadeó, sorprendido por sus palabras. Al encontrarse con su mirada, Minami sonrió levemente y continuó. Dime algo, ¿de verdad crees que la mudanza de tu tía es algo malo? Su voz era tranquila y tranquilizadora. Y sin darme cuenta. Satou se encontró pensando seriamente sobre el tema. ¿La mudanza de su tía fue realmente algo malo? La respuesta no fue difícil de encontrar. Después de pensarlo unos segundos, Matsusaka Satou respondió. No. Para mí, la mudanza de mi tía no es necesariamente algo malo. Así es. Ya no necesitaba ver a su tía trayendo hombres extraños a casa. Ya no tuve que soportar el mal olor constante que impregnaba la casa. Y lo más importante, Sayuri Matsusaka finalmente comenzó a reconocer su existencia. Eso solo fue suficiente para garantizar que no era algo malo. En ese caso, ¿de qué más podrías estar molesto, Satou? Una voz tranquila la interrogó. Pero. Satou abrió la boca ligeramente. Sé lo que vas a decir. Minami Souji agitó su mano con una sonrisa cómplice. ¿Sigues pensando, si quería ser tía de verdad, por qué esperó hasta ahora? ¿Por qué no me cuidó de niña? ¿Por qué no se preocupó por mí entonces? Satou miró a Minami con sorpresa. Ella no había dicho ni una sola palabra sobre sus sentimientos. Sin embargo, el joven que estaba frente a ella se había dado cuenta de todo lo que estaba haciendo. Parece que he dado en el clavo. Minami se relajó un poco, cambiando a una posición más cómoda mientras continuaba. ¿Pero te has parado a pensar en esto, Satou? La frustración que sientes, las emociones que quieres expresar, las palabras que quieres decir. No son más que una rabieta. Él dio una risa suave. Y hacer un berrinche, es en realidad una forma de demostrar que te preocupas por Sayuri. Porque si realmente no le importaba, si hubiera renunciado por completo a su tía, ella no se enojaría. Ella ni siquiera se sentiría decepcionada. No, ella no sentiría nada en absoluto. Ella simplemente le habría dado la espalda, fría e indiferente. Cuando alguien llega al punto de la decepción total, murmuró Minami, mirando el té girar en su taza. Ni siquiera tienen energía para sentir ira. Fue precisamente porque le importaba. Porque quería algo de Sayuri. Su corazón se veía profundamente afectado por cada pequeña cosa que hacía. Satou estaba resentido con su tía. Ella reaccionó agresivamente. Pero todo esto. Esto demostró que Sayuri todavía era importante para ella. ¿Realmente me preocupo por mi tía? Satou susurró. Ella puso su mano sobre su pecho. Su ritmo cardíaco parecía diferente. Las palabras de Minami despertaron algo dentro de ella. Aunque había sido emocionalmente distante desde la infancia. Ella no era estúpida. En el fondo, ella siempre supo que su ira hacia Sayuri era irracional. Ella reaccionó agresivamente no porque quisiera alejar a su tía. Pero esto sucedió porque ella había reprimido toda su frustración durante tanto tiempo. El amor se puede expresar de muchas maneras. La voz de Minami resonó en sus oídos. No, el eco resonó en su corazón. Satou, ¿cómo te sientes ahora mismo? Su voz era suave. ¿Te sientes satisfecho después de descargar tu ira con ella? ¿Sientes alivio? ¿O sientes dolor en el pecho? Él preguntó. Y en el momento en que hizo eso, Satou recordó que Sayuri se acercó a ella. Solo para encontrarse con el rechazo. Ella había visto esa mirada solitaria y triste en el rostro de su tía. El recuerdo le hizo sentir una opresión en el pecho. Un extraño sentimiento de arrepentimiento la invadió. Un sentimiento que la hizo querer hacer algo. Para compensar lo que había hecho. Pero. Ella dudó. Ella quería arreglar las cosas. ¿Pero cómo? ¿Cómo debo expresar estos sentimientos?
Su voz era baja. ¿Debería comprarle un regalo a su tía? ¿Debería disculparse con ella entre lágrimas? ¿Qué debería hacer exactamente? Ella no lo sabía. Sus dedos se apretaron sobre la tela de la camisa. Minami, observándola, extendió la mano y la colocó suavemente sobre su cabeza. No es tan complicado como piensas, Satou. Él le alborotó su suave cabello rosado. Si quieres hacer las paces con ella, vete a casa. No digas nada. Simplemente abrázala. ¿Y eso? Satou parpadeó. Una solución tan simple parecía casi demasiado simplista. Minami sonrió. Al final, el amor debería ser simple. Él se dio cuenta. Satou tenía una tendencia a pensar demasiado las cosas. Debido a su falta de experiencia emocional. Estaba haciendo que algo simple pareciera mucho más complejo de lo que realmente era. Pero en realidad, cuando dos personas realmente se preocupan una por la otra, incluso sentarse juntas en silencio es suficiente. ¿Que en realidad? Satou frunció el ceño, todavía tratando de comprender completamente sus palabras. Quizás este ejemplo te resulte un poco difícil de entender. Minami dio una sonrisa irónica. Déjame decirlo de otra manera. Levantó un dedo. Cuando una persona promedio se ducha, ¿alguna vez ha sentido la necesidad de mirar? Por supuesto. Satou negó con la cabeza inmediatamente. Ella no era ninguna especie de pervertida. ¿Por qué querría espiar a alguien mientras se ducha? Bueno, entonces, continuó Minami, si ese es el caso. ¿Por qué tú y Rayo estaban parados afuera de la puerta del baño mientras yo estaba en la ducha? Oh. Satou se quedó sin palabras. Porque Minami tenía razón. Ella sintió algo. Algo que no podía expresar con palabras. Pero estaba allí. Minami no esperó su respuesta. Aunque es un poco inusual. Querer espiarme en la ducha también es una forma de amor. Él se rió entre dientes. ¿Esto te parece complicado? El deseo de monopolizar a alguien. Queriendo saber todo sobre ellos. Revisando tus mensajes antes de acostarte. Solo para sentirme más a gusto. Incluso los gestos más pequeños y triviales. Todas fueron expresiones de amor. El amor nunca ha sido complicado. Minami se inclinó hacia adelante y tocó suavemente la mejilla de Satou. Fue un gesto tan pequeño e insignificante. Y sin embargo, su cara ardía. Así que esto es una expresión de amor. Ella murmuró. Parecía como si las palabras de Minami hubieran abierto una puerta a un mundo completamente nuevo. Siguiendo su lógica. Ella ya podía sentir que una perspectiva completamente diferente se estaba formando dentro de ella. Creo que ahora lo entiendo. Ella respiró profundamente. Luego se levantó y se inclinó profundamente. Gracias, Minami-senpai. Su gratitud era genuina. Mirándolo. Ella se dio cuenta de algo. Ella nunca se había sentido así por nadie antes. Estas emociones. Aquellas cosas que ella nunca había entendido, nunca había experimentado. Ella solo había sentido esos sentimientos hacia él. Incluso estaba agradecida por el día lluvioso en que se conocieron. Por un momento vagó sola por las calles. Porque se desmayó en el momento perfecto. Porque si nada de esto hubiera sucedido, ella nunca lo habría conocido. Y ella nunca habría cambiado. Con una claridad recién encontrada en su corazón. Matsusaka Satou se dio la vuelta y salió del apartamento de Minami. De vuelta en las calles de Chimokitazawa. Ella miró hacia el cielo. El clima era perfecto. Ni una sola nube a la vista. El cielo se extendía infinitamente. Como si reflejara la nueva libertad en su corazón. Pero entonces. Ella recordó lo que había sucedido antes. Para la chica de cabello azul oscuro del apartamento de Minami. Esa chica elegante y tranquila, de ojos color ámbar. Satou apretó los puños ligeramente. No importaba desde qué perspectiva ella miraba la situación. Esa chica era tan hermosa como era. ¿Y a las chicas les gusta ella? Había 3 más en esa banda. Al pensarlo, la ligereza que había sentido antes de repente se volvió pesada. Siguiendo la guía de Minami Souji, Matsusaka Satou finalmente comprendió claramente sus propios sentimientos. Ella quería estar con él. Ella quería seguir experimentando ese amor sencillo del que él hablaba. Pero si ese fuera el caso, tendría que competir con las otras chicas. Y sin lugar a dudas. Esa sería una batalla brutal. Porque no eran solo las chicas de la banda Kesoko. También estaban los 2 del Ikoreko. Y los 2 de la escuela secundaria Suka. Esto ya representaba un gran número de competidores. Pero, para Minami-senpai, necesito pensar en un buen plan. Sus ojos rosados se sumergieron en sus pensamientos. Su expresión se volvió silenciosa. Porque en ese momento, ella pensó en muchas maneras. Hay muchas maneras de hacer que tus competidores abandonen esta lucha silenciosamente. Pero, no. Eso no funcionará. Satou dejó escapar un largo suspiro. Así es. No funcionaría. Tenía varios métodos para eliminar a sus rivales. Pero, si hago eso, Minami-senpai seguramente estará triste, ¿no? Ella murmuró algo para sí misma, sentada en el tren. Ella lo conocía. Aparentemente Minami actuó como si no le importara a nadie. Siempre demostrando que era una persona cálida y amable con todos. Pero Satou se dio cuenta de esto. Minami siempre prestaba mucha atención a las personas que la rodeaban. Fue gracias a sus esfuerzos que pudo comprender también las preocupaciones y emociones de tantas niñas. Satou no quería hacerlo sufrir. No quería hacerlo sentir triste solo por mis propios deseos egoístas. ¿Por qué herir a la persona que amaba? No era amor verdadero. Fue puro egoísmo. Satou empezó a sentirse perturbado. Y ella ni siquiera se dio cuenta.
El hecho de que ella esté tomando en consideración los sentimientos de otra persona de esta manera. Era una prueba de que estaba creciendo. Capítulo 275. Todo está bien. Después de despedirse de Satou, Minami repasó sus palabras una última vez y asintió para sí mismo. No creo haber dicho nada malo. Tenía buenas razones para ser tan cauteloso. Después de todo, Matsusaka Satou no era una chica común y corriente. A la hora de enseñarle sobre las emociones, había que tener mucho cuidado. De lo contrario, un paso en falso. ¿Y quién sabe qué acabaría haciendo esa chica de pelo rosa? Afortunadamente, a partir de su conversación y su enfoque. No debe haber nada que la haga pensar demasiado o tomar el camino equivocado. Fue un alivio. Ahora que al Satou de la vida real parece irle bien, supongo que eso significa. Minami volvió su mirada hacia la pantalla de simulación a su lado, perdido en sus pensamientos. Si el verdadero Matsusaka Satou estuviera aprendiendo lentamente sobre las emociones. Entonces, la versión simulada de ella debería estar pasando por lo mismo. Entonces, ¿debería realizar una simulación para verificar esto? Sí. Debería. Después de pensarlo durante un minuto, Minami tomó su decisión. Al simular el progreso de Satou, podía monitorear su condición en tiempo real. Y como era solo una simulación, no había riesgo de afectar la vida real. Era la situación perfecta. Pero antes de eso, Minami tocó la página de puntos de afecto. Anteriormente había gastado 1.200 puntos de afecto usando la tarjeta de artículo chica del futuro. Su puntuación inicial de 1.890 puntos se desplomó. Sin embargo, he tenido muchas interacciones con Satou recientemente. Minami murmuró. A juzgar por la generosidad habitual de Satou. Pensó que probablemente ella había acumulado muchos puntos de afecto por él nuevamente. Pensando en esto, miró el total. Y luego. Un sonido de incredulidad escapó de sus labios. En la pantalla, en fuente azul claro. Allí solo colgaba un número. 850 puntos de afecto. No hubo un aumento significativo. No hubo un aumento significativo en los números. Nada como lo que esperaba. Minami frunció el ceño. Porque no lo había olvidado, cuando conoció a Satou. Ella le dio casi 1.000 puntos de una sola vez. Y cada vez que se encontraron después de eso. Ella siempre contribuía con una gran cantidad. Así fue como él, un jugador que siempre estaba en los últimos puestos del ranking, logró comprar la tarjeta chica del futuro. ¿Pero ahora qué? Después de varias reuniones. Después de varios momentos impresionantes, ¿realmente han disminuido sus niveles de afecto? Minami no podía aceptar eso. Fue como invertir en una acción en alza. Esperando que se dispare. Solo para verlo desmoronarse de la nada. Sus expectativas y la realidad estaban completamente desalineadas. ¿Podría ser que esto esté sucediendo porque Satou está empezando a comprender el amor y otras emociones? Después de mucha reflexión, Minami llegó a una conclusión. La razón por la que Satou había contribuido con tantos puntos de afecto antes era porque no tenía idea de lo que era el amor. Cada vez que sentía algo, todo lo agrupó bajo la etiqueta de amor y canalizó sus emociones hacia el sistema afectivo. Sin embargo, después de pasar algún tiempo con él, después de sus muchas conversaciones, Satou estaba aprendiendo lentamente lo que realmente significaba amor. Y estaba empezando a diferenciar entre el amor y otras emociones. ¿Qué significaba? Sus niveles de afecto, en lugar de dispararse, se estabilizaron. Así que por eso, Minami juntó las piezas. Y honestamente, no estaba tan sorprendido. Él esperaba que esto sucediera eventualmente. Pero, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con la situación. Golpe. Minami dejó escapar un largo suspiro, colocando la palma de su mano en el suelo en señal de resignación. Originalmente, planeó dejar que Satou comprendiera completamente las emociones antes de usar nuevamente la carta de invocación aleatoria de hija. En última instancia, en función de tu ganancia previa de puntos de afecto. Estaba seguro de que para entonces tendría suficientes puntos. ¿Pero ahora qué? Todo ese plan se había desmoronado. Todavía. Todo está bien. Puedo aceptarlo. Minami respiró profundamente, intentando recomponerse. Al final, ver crecer a Satou ya fue un gran éxito. Una ligera caída en los puntos de afecto no fue nada en comparación. O al menos eso era lo que quería creer. Pero eso era una gran mentira. Tic. Minami apretó los dientes. Realmente contaba con esos puntos. Pero ahora, no había garantía de que tuviera suficiente para usar la carta de invocación aleatoria de la hija en un futuro cercano. Todavía. Al menos no es el peor resultado posible. Minami se recuperó. El crecimiento emocional de Satou demostró que sus esfuerzos no habían sido en vano. Con esto en mente, comencemos la simulación y veamos cómo se desarrollan las cosas. Se acomodó en una posición cómoda. Medio tumbado dentro del kotatsu. Y extendió la mano para tocar la pantalla de simulación. Pero, riendo. Un timbre repentino y claro de un teléfono celular interrumpió sus movimientos. Minami hizo una pausa. Con un suspiro, cogió el teléfono. Minami miró la pantalla del teléfono y parpadeó, sorprendida. Mika-san. Mika, gerente de Licorreco, donde trabajaron Nishiki Chisato e Inoue Takina. Él rara vez llamaba. Incluso cuando lo hacía, generalmente se trataba de Chisato y Takina. ¿Les habrá pasado algo? Con ese pensamiento, Minami no dudó. Respondió la llamada. Hola. Perdón por molestarte, Minami-kun. La voz de Mika se escuchó casi inmediatamente. Está bien. Pero llamarme así, de repente, ¿pasó algo, Mika-san?
Minami fue directo al grano. Ah, bueno, Mika dudó. Su voz sonaba extraña, como si no supiera muy bien cómo expresar lo que quería decir. Pero luego suspiró y continuó. En fin, ¿podrías venir a Licor-Reco un ratito? Chisato y Takina están, ¿cómo decirlo? Minami escuchó a Mika moverse, como si estuviera acercando el teléfono a algo. Y luego, en el otro extremo de la línea, se escuchó una voz fuerte e inconfundible. No. No voy a trabajar más. Quiero ver a Minami KUN. Quiero ver a Minami KUN. Nadie puede detenerme. Necesito verlo. Esa voz vibrante y fácilmente reconocible. Incluso por teléfono, Minami sabía exactamente a quién pertenecía. Chisato. Mika escuchó una leve tos mientras alejaba el teléfono del dispositivo. Sí. Entonces esa es la situación, Minami-kun. Minami suspiró, frotándose la frente. Y allí estaba él, todavía lidiando con la situación de Matsusaka Satou. Y ahora Chisato también estaba causando problemas. En serio. Pero. Bien. Mientras se ponía el abrigo, respondió, entiendo, Mika-san. Me voy ahora. Eso ayudaría mucho. La voz de Mika contenía un rastro de impotencia. En el actual estado de furia de Chisato. Si hubiera alguien que pudiera calmarla. Era Minami. Después de intercambiar algunas palabras más, Minami colgó el teléfono y se dirigió a la estación. Licor-Reco no estaba exactamente cerca de Shimokitazawa. Minami tomó el tren, se bajó en la estación más cercana y caminó varios cientos de metros para llegar a la cafetería. Habían pasado unos 15 días desde su última visita. Con el Teen Music Festival acercándose y todo lo que está sucediendo con Matsusaka Satou. Estaba demasiado ocupado para aparecer. Pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que Licor-Reco funcionaba mucho mejor que antes. Incluso en un día laborable, había clientes dentro del establecimiento disfrutando de comidas y café. Ya no era el pueblo fantasma que había sido hacía no mucho tiempo. Y sin embargo, a pesar de esta perspectiva prometedora, dentro del café, Mizuki, Kurumi y Takina estaban reunidos frente a la sala de descanso, mostrando idénticas expresiones de exasperación. En el momento en que vieron entrar a Minami, sus ojos brillaban como si acabaran de encontrar a su salvador. Minami, por fin. Mizuki, ajustándose las gafas, dejó escapar un suspiro de alivio y de inmediato lo llevó a la sala de descanso. ¿Qué pasó exactamente, Mizuki-san? ¿Quién sabe? Esa chica se puso histérica de repente. No paraba de decir que necesitaba verte, que no podía quedarse en Licor-Reco ni un segundo más. Mizuki se frotó las sienes. Incluso Takina intentó ver cómo estaba, pero Chisato no dejó entrar a nadie. Minami miró a Takina en busca de confirmación. Los ojos violetas de la chica de cabello oscuro temblaron levemente antes de asentir. Sí. Chisato no deja entrar a nadie. Cerró la puerta con llave. Después de la breve respuesta de Takina, la pequeña Kurumi se quejó, con los brazos cruzados. Yo también intenté entrar antes, pero antes de poder tocar el pomo de la puerta, me gritó. Claramente, el tono de Chisato la sobresaltó un poco. De lo contrario, Kurumi no estaría tan molesta por ello. Ella suspiró. De todos modos, ya que estás aquí, Minami, tal vez puedas pensar qué hacer. ¿Averiguar qué hacer? Minami parpadeó. ¿Se habían tomado la molestia de llamarlo y todavía estaban en la puerta, sin la menor idea de lo que estaba pasando? Minami no pudo evitar pensar que a veces, cuando un grupo de chicas juntaba sus ideas, su inteligencia colectiva parecía disminuir. Chisato no era el tipo de persona con la que fuera difícil tratar. Debieron haberse acercado a ella por el camino equivocado. Minami meneó la cabeza, se acercó a la puerta y tocó suavemente. Su voz era suave. Chisato. No. No estoy escuchando. No quiero oír nada. Aléjate de mí. No escucharé. Ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Bien. Eso era de esperarse. Minami respiró profundamente. No estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Luego suavizó aún más su voz. Chisato. Dije que no quiero escucharlo. Minami KUN, eres tan malo. Chisato, tú. Lo intentó de nuevo, manteniendo el tono de voz tranquilo. Pero. Ya lo dije. Si de verdad quieres que te escuche, entonces arrodíllate e inclínate. Tal vez entonces lo considere. Arco. ¿Estaba hablando en serio? Minami fue una profunda inspiración. Necesitaba adoptar un enfoque diferente. Entonces. Chisato. Su voz se volvió completamente monótona. Te doy 3 segundos para abrir la puerta. Sin emociones. Una declaración sencilla. Ja. Como si esa táctica de intimidación infantil fuera a funcionar conmigo. Chisato se burló desde detrás de la puerta. En serio, Minami. Esto de contar hasta 3 es solo un truco que usan los adultos para asustar a los niños. Mizuki se cruzó de brazos, luciendo escéptica. Ya lo habían intentado todo, lógica, persuasión e incluso apelaciones emocionales. Nada había funcionado. ¿Minami realmente pensó que contar hasta 3 haría alguna diferencia? ¡Qué broma! Pero Minami los ignoró. Él simplemente comenzó a contar. 1. Hacer clic. La puerta se abrió inmediatamente. Chisato, que acababa de decir que nunca saldría del armario. Ella estaba allí de pie, haciendo pucheros, con una expresión muy infeliz. Mizuki. Mizuki no tenía nada que decir. Ella estaba incrédula. Esa chica. La que seguía gritando que no se iría bajo ninguna circunstancia. Ya me había rendido antes de que Minami terminara de decir 2. Increíble. Ella suspiró.
A este ritmo, Chisato estaba condenado. Si ella terminara casándose con Minami, ella nunca ganaría una discusión en su vida. Sobre eso, Chisato giró la cara y murmuró en voz baja. Contando hasta 3, mi pie. Minami-kun sabe que no puedo decirle que no, y aún así hizo esto. ¡Qué inteligente! ¿Te habrías declarado diferente? Minami la miró. Ella no respondió. En lugar de eso, puso las manos en las caderas y dijo. Bueno, no es nada grave. Es algo sencillo, como, por ejemplo, que desayunar. Oh. Minami levantó una ceja. Si fuera así de simple. Entonces, ¿por qué se encerró en la sala de descanso? Bajo su mirada, Nishikiji Chisato se aclaró la garganta. Pero su habitual expresión alegre y radiante no duró mucho. En lugar de eso, agarró la manga de Minami. Sus grandes ojos rojos se llenaron de lágrimas mientras lo miraba con una expresión de pura traición. Minami-kun. ¿Ya no te gustamos Takina y yo? ¿Vas a abandonarnos? Minami. Para aguantar. Chisato. ¿A esto le llamas un problema simple y fácil? ¿Algo tan fácil como decidir qué desayunar? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 276. Minami se quedó sin palabras. Este tema era demasiado casual para que él lo entendiera en ese momento. Afortunadamente, Mizuki y Kurumi fueron algo comprensivas. Después de intercambiar miradas, se retiraron discretamente, abandonando el lugar antes de que la situación se agravara. Con Chisato todavía aferrado a su manga, luciendo completamente devastado. Minami no tuvo más remedio que preguntar por qué pensaba de esa manera. Y luego. Hace más de medio mes que no visitas Licorreco. Y ya casi no llamas. Chisato contó con los dedos, con una expresión completamente seria. Incluso leí en internet que el primer paso para que un hombre sea infiel y abandone a sus seres queridos es distanciarse. Minami. Así que de eso se trataba. En las últimas semanas, entre los preparativos para el Festival de Música para Adolescentes y la resolución de la situación de Matsusaka Sato, se había inundado. Era cierto que no había estado en contacto con Chisato o Takina muy a menudo. Pero, realmente no deberías creer todo lo que lees en internet. Minami intentó razonar con ella. La mayor parte de esto no es más que especulación infundada. ¿En serio? ¿Entonces dices que no nos engañaste? ¿Que no nos abandonaste? Por supuesto que. Estaba a punto de decir un rotundo no. Pero entonces. Hizo una pausa. Porque en ese momento. Se acordó de algo. Todo el tiempo que pasó con la Kesoku-ban. Todos los momentos que compartió con Matsusaka Sato. Sin mencionar sus recientes interacciones con Shinjo Aken. Desde el punto de vista de Chisato. De hecho, parecía que estaba siendo demasiado cariñoso con otras chicas. Luego se aclaró la garganta y se corrigió. No abandoné a nadie. No llamo. Chisato hizo pucheros y cruzó los brazos. Aunque sea cierto, me ignoraste durante más de medio mes. Y lo más importante. ¿Aún más importante? Minami inclinó la cabeza. La cara de Chisato se hinchó de frustración. Te mudaste sin siquiera decirme. Oh. Bueno. Ahora que lo mencionó. Estaba tan ocupado con la mudanza que se olvidó de avisarle a Chisato y Takina. Pero no fueron los únicos. Ni Shinjo Aken ni Futaba Ryo habían sido informados de esto. En ese momento, simplemente estaba demasiado ocupado. Pero aún así. En este punto, eso no es más que una excusa. Minami suspiró. No importaba lo ocupado que estuviera. Era cierto que había descuidado a Chisato y Takina. Y como eso era un hecho. Debería haberte avisado del cambio. Fue mi error. Minami lo admitió sin dudarlo. Minami-kun. A su lado, Takina, que había estado escuchando en silencio, abrió la boca. A punto de defenderlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Minami levantó la mano, deteniéndola. En lugar de eso, se volvió hacia Chisato. Y los descuidé a ambos durante más de medio mes. No voy a poner excusas. Es natural que estén molestos, y lo entiendo. Pensaba disculparme. ¿Te estabas planeando disculparte? Al escuchar esas palabras, las orejas de Chisato se crisparon. Sus ojos rubí brillaron levemente. Bien. Ella estaba reaccionando. Al ver que su expresión se suavizaba un poco, Minami continuó. Así es. No importa lo que pidas, lo haré. Dices eso, pero las palabras son solo palabras. Chisato murmuró algo. Ella no era del tipo que hacía berrinches sin motivo. De hecho, cuando se trata de relaciones. Ella y Yamada Rayo estaban entre quienes mejor comprendían la situación de Minami. Pero esta vez fue diferente. Él se movió sin decirle nada. Esto la hacía sentir distante de él de una manera que odiaba. Esto la hizo sentir que se estaba quedando atrás en comparación con los demás. Y ella no podía aceptar eso. Así que hoy ella se portó mal. Si fuera cualquier otro día. Escuchar a Minami decir haré lo que sea probablemente la habría hecho feliz. Pero hoy no. Ahora no. Porque este era el modo niño malcriado, Nishikiji Chisato. Así que, sin dudarlo. Metió la mano en su bolsillo grande, sacó un documento doblado y lo desdobló frente a Minami. Bueno, ya que dijiste que harías cualquier cosa. Ella dio una sonrisa traviesa. Firma esto y te perdonaré. Takina, que había estado observando en silencio, miró hacia un lado. Y luego. Su rostro, normalmente pálido, se puso rojo. Su voz tranquila vaciló ligeramente. ¿Un certificado de matrimonio? Certificado de matrimonio.
Formulario oficial de registro de matrimonio. No era algo sobre lo que pudiera simplemente bromear. Chisato tenía ahora 17 años. En poco más de un mes, cumpliría 18 años. Esto significaba que ella sería legalmente elegible para casarse en Japón. Y conociendo a Chisato, si Minami realmente firmó, lo llevaría directamente al ayuntamiento el día que cumpliera 18 años. Así es. Es un certificado de matrimonio. Chisato resopló y lanzó una mirada satisfecha a Takina. La verdad era que ella eventualmente planeó casarse con Minami. Pero inicialmente tenía intención de esperar hasta que se graduara de la universidad. Por lo tanto, no tendría que lidiar con el estrés relacionado con la escuela. Sin embargo, después de ser ignorado durante semanas, ella había decidido burlarse de él un poco. Está claro que Chisato sabía que Minami en realidad no firmaría. Él todavía estaba en la escuela secundaria. Tenía muchas cosas que hacer. Así que ella esperó. Observé a Minami mirando el certificado de matrimonio, reflexionando claramente sobre el asunto. Ella dio una pequeña sonrisa cómplice. Ja. Idiota, Minami-kun. Te lo mereces por ignorarme tanto tiempo. Esta vez ella tenía la ventaja. Normalmente era él quien la molestaba. Pero hoy, finalmente, ella se vengaría de él. Sin embargo, por mucho que disfrutara burlándose de él, conservar el certificado de matrimonio fue un poco excesivo. Estaba a punto de suavizar su tono, a punto de decirle que solo estaba bromeando. Que en realidad, Minami-kun, yo era solo una niña. ¿Tienes un bolígrafo? Chisato se quedó helado. Ella lo miró parpadeando, completamente aturdida. Su cerebro se negó a procesar lo que acababa de decir. Minami Souji miró a Chisato con una expresión confundida. Te pregunté si tienes un bolígrafo. Yo, tengo un bolígrafo, pero... Minami-kun, ¿para qué necesitas un bolígrafo? Si no me das un bolígrafo, ¿cómo voy a firmar esto? La voz de Minami era tranquila mientras recogía el certificado de matrimonio. Esperar. ¿Qué? Observando la expresión seria de Minami. Sin mostrar vacilación, sin ningún signo de vergüenza. Chisato entró en pánico. Solo estaba bromeando. Ella solo quería burlarse de él un poco, verlo sentirse incómodo y avergonzado. Pero en lugar de eso, ella hizo una pequeña broma. Y terminó activando el ataque final de Minami. Que ella no estaba preparada para esto. Paralizada, solo salió de su trance cuando Takina, que la observaba en silencio, le entregó discretamente a Minami un bolígrafo de tinta negra. Esperar. Minami hizo una pausa, con su bolígrafo suspendido sobre el documento. ¿Y ahora? Minami-kun. ¿De verdad vas a firmar esto? Chisato intentó controlar su voz, intentando razonar con él. O sea, personalmente, no me importa firmar ahora. De verdad. No me importa nada. Pero ¿no deberías pensártelo mejor? Todavía tienes exámenes de admisión, ¿verdad? Firmarlo ahora podría ser un poco. Sí. Así es. Minami todavía tenía que concentrarse en la escuela. Ahora no era el momento de distraerse con algo tan importante como una boda. Sin embargo, ¿mis exámenes? No tengo ninguna presión. ¿Lo has olvidado? Siempre he sido un genio. Minami se encogió de hombros, como si nada. ¡Qué genio! Chisato rechinó los dientes. Ella casi lo había olvidado. Minami fue un estudiante ejemplar. Obtuvo el primer lugar en los exámenes simulados nacionales. Alguien como él no tenía por qué preocuparse por los exámenes de ingreso. Pero, si realmente lo firmó, ¿qué debería hacer? Chisato oficialmente comenzó a enloquecer. Nunca imaginó que una simple broma pudiera tener consecuencias tan desastrosas. No hizo ninguna preparación. Había pasado de ser juguetona y controlada. De un estado de pánico total en solo unos minutos. Observando cómo la pluma de Minami se acercaba lentamente al certificado de matrimonio. Chisato bajó la cabeza y sus mejillas se sonrojaron. Oh, Minami-kun. ¿Qué? Si digo que estaba bromeando, ¿puedo retractarme? Su voz era suave e incierta. ¿Te estás bromeando? Minami la miró. No. Hipotéticamente. Hipotéticamente hablando. Si esto fuera una broma, ¿podría echarme atrás? Chisato agitó las manos frenéticamente. ¿No quieres casarte conmigo, Chisato? Minami de repente bajó la voz. Su tono era profundo y tranquilo. Casi melancólico. Había algo especial en ello. Algo que tenía un ligero toque de amargura. Y en el momento en que Chisato escuchó eso, su corazón se apretó. Inmediatamente, infló el pecho y gritó. Claro que no. Quiero casarme contigo, Minami-kun. Entonces todo está bien. Los labios de Minami se curvaron en una sonrisa irónica. Cualquier rastro de tristeza anterior desapareció en un instante. Su humor cambió tan rápido que Chisato quedó atónito. Oh, no. Ella había sido completamente engañada. Desde el principio. Minami sabía que reaccionaría de esa manera. La tenía completamente en la palma de su mano. Chisato hizo pucheros. No tenía idea de lo rápido que habían cambiado las cosas. Unos momentos antes, ella era la que iba a la cabeza, Minami era la que intentaba tranquilizarla. Pero ahora, ella fue la que no pudo seguir el ritmo. Todo lo que pudo hacer fue observar a Minami firmar con confianza su nombre en el certificado de matrimonio. Y antes de que ella se diera cuenta, animada por él, escribió su nombre y también selló el documento. Afortunadamente, en ese momento, Takina se inclinó y susurró. Está bien, Chisato. Aún tienes tiempo antes de convertirte oficialmente en adulta. Aún hay una oportunidad.
Ella no estaba equivocada. Hasta que el formulario fue presentado a la agencia gubernamental. Chisato aún podría cambiar de opinión. Mientras pudiera tener en sus manos ese documento, eso no sería un problema en absoluto. Su estado de ánimo mejoró un poco. Sin embargo, me quedaré con el certificado de matrimonio, dijo Minami, haciendo un gesto casual con el documento que sostenía en su mano. Recuerdo que el cumpleaños de Chisato es el 23 de septiembre, ¿verdad? Lo entregaré en el ayuntamiento ese día. No solo Chisato. Incluso Takina quedó paralizada. Ninguno de los dos esperaba esto. Minami no les daría ninguna oportunidad de deshacer lo que habían hecho. Planeaba presentar la solicitud tan pronto como Chisato cumpliera 18 años. Se quedaron mirando al joven que sonreía tranquilamente frente a ellos. Por un momento. Querían preguntar. Minami-kun, ¿por qué conoces tan bien los procedimientos de la boda? Nunca se había casado antes. Entonces, ¿cómo es posible que él conociera el proceso mejor que ellos? Su última esperanza fue destruida. Chisato se sentía como un jugador que acababa de perderlo todo. Todo su mundo se volvió gris. No era que no quisiera casarse con Minami. En realidad, estaba bastante contenta por ello. Pero todo sucedió demasiado rápido. Ella se sentó y jugó un rato. Y de alguna manera terminaron comprometidos. Y ni siquiera un lanzamiento de cohete fue tan rápido. Chisato se quedó sentado allí, aturdido. Ella se sintió tan estúpida. ¿Por qué había empezado una pelea con Minami de todos modos? Ella debería saber más sobre esto. Minami no era como los otros niños pequeños con los que solía jugar. Cada vez que ella intentaba provocarlo, terminó siendo blanco de provocaciones. A partir de ese momento ya era prácticamente una tradición. Y aún así, nunca aprendió. Idiota, idiota, idiota. ¿Qué eres un idiota, Chisato? Su mente era un desastre. Y antes de que pudiera procesar todo por completo, ella empezó a pensar en su futuro. Ya que ahora estaban comprometidos. Eso significaba que tendrían que vivir juntos, ¿verdad? Ella tendría que abandonar Licor Reco. Entonces, después de mudarse juntos. ¿Eso significaría tener hijos? ¿A los 18 años? Eso es demasiado rápido. Pero, si fuera Minami, probablemente haría cualquier cosa para dejarla embarazada de inmediato, ¿no? Él era ese tipo de persona. Incluso si ella dijera que no, él encontraría 100 maneras de hacerla decir que sí. Y cuando tuvo un hijo, ¿qué nombre le pondrías a esto? Oh, no. Su cerebro se estaba sobrecalentando. Su cara ardía. Y justo cuando pensaba que no podía ponerse más nerviosa, Minami dijo casualmente. Chisato, empaca tus cosas. Me quedaré en tu dormitorio esta noche. Su cerebro sufrió un cortocircuito. Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué espera? ¿Qué? Minami levantó una ceja. ¿Qué te sorprende? Ya estamos comprometidos, ¿verdad? No tengo problema en dormir en tu casa. Bueno, supongo que tiene sentido, pero. Takina también sigue aquí, ¿sabes? Chisato, normalmente fuerte en ataque pero terrible en defensa, fue completamente incapaz de soportar los incansables avances de Minami. Su mirada desesperada se volvió hacia Takina, en un gesto silencioso de súplica de ayuda. Sin embargo, se había perdido algo importante. Si tuviera un ataque alto y una defensa baja. En ese momento, Takina tenía un ataque débil y una defensa débil. Minami apenas necesitó decir una palabra. Simplemente se volvió hacia Takina y le preguntó. Takina, ¿te importa? La chica de cabello oscuro, que estaba a punto de hablar, inmediatamente negó con la cabeza. Minami le sonrió a Chisato. ¿Ves? A Takina no le importa. Pero. Chisato intentó discutir. Pero Minami simplemente agitó su mano, interrumpiéndola. Sin peros. Está decidido. Una sola frase. Y sin embargo, en ese momento, Chisato se encontró pensando en la fertilización del óvulo. Y la fusión de las células reproductoras masculinas y femeninas. Inmediatamente después, Licor Reco cesó sus operaciones por el día. Y exactamente como Minami había dicho. Se quedaría en el dormitorio de Chisato. Chisato, que no estaba dispuesta a aceptar esto, fue en secreto a ver a Mizuki y Kurumi en busca de ayuda. Pero estos dos. Vivir según la filosofía de no es mi problema. Él ignoró completamente sus súplicas. Así que, al final. Al final así fue como quedó, ¿no? Sentada en la sala de estar, Minami cambiaba los canales del televisor con facilidad, pareciendo completamente relajada. Mientras tanto, Chisato permaneció cerca, nada relajado. Ella miró hacia atrás. Solo para descubrir, entonces, que Takina, su compañera de confianza, se había escapado a su habitación en algún momento. En otras palabras. Ahora estaba completamente sola con Minami. A solas con Minami. No lo pudo soportar. Chisato respiró profundamente. Entonces apretó los puños. Todo está bien. Escapar. Que ella simplemente fingió que estaba demasiado cansada para mantenerse despierta. Seguramente Minami no insistiría en mantenerla aquí si dijera que va a dormir, ¿verdad? Con este plan en mente. Chisato respiró hondo, miró a Minami y habló con cautela. Minami-kun. Si tienes hambre, hay comida en el refrigerador. Y, creo que me voy a la cama. He trabajado todo el día, así que estoy muy cansada. Su voz era extraña y temblorosa. Cualquiera con un mínimo de inteligencia se daría cuenta de que solo estaba buscando una excusa para huir. Sin embargo, para su sorpresa, Minami simplemente sonrió, asintió y dijo. Todo está bien. Y eso fue todo. En serio.
Sin resistencia. Nada. Chisato apenas pudo reprimir un suspiro de alivio. Saliendo de la sala de estar de puntillas. Entró con cuidado en su habitación y cerró la puerta tras ella. En el momento en que se arrojó sobre la cama, una abrumadora sensación de seguridad la invadió. Era como esa sensación que tienes después de ver una película de terror por la noche. Donde tu manta es tu refugio seguro. Y la oscuridad que hay más allá es un mundo completamente diferente. Eso fue exactamente lo que sintió Chisato en ese momento. Debería estar bien, ¿verdad? Ella miró hacia la puerta. Ninguna señal de movimiento. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Ella quería quedarse dormida. Pero por alguna razón. En el momento en que cerró los ojos. Lo único que podía pensar era en el certificado de matrimonio. Casado. Su boda. Sus pensamientos eran un caos. Ella daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Hasta. Ella notó algo extraño. Su cama parecía extraña. Como si una pequeña parte de ella se hubiera hundido. Esperar. ¿Por qué se movió su cama? Lentamente, Chisato abrió un ojo. Y a través de la pequeña grieta. Ella vio claramente. Minami. Acostado de lado. Justo al lado de ella. Su cuerpo bien proporcionado estaba a solo una pulgada de distancia. Minami-kun. ¿Qué crees que estás haciendo? Cualquier atisbo de calma ha sido destruido. ¿Qué debo hacer? ¿Debería despertarse? ¿O debería fingir que todavía está dormida? Dos opciones. Ambos igualmente aterradores. Minami acababa de terminar de bañarse. Un ligero olor a jabón líquido flotaba en el aire. A esta corta distancia. Sus sentidos aumentados de nivel 5 captaron todo. Peor aún. Minami todavía estaba moviéndose. Despacio. Gradualmente. Él se estaba inclinando más cerca. Minami-kun. El corazón de Chisato se aceleró. Una mezcla de excitación y pánico la invadió. Ella estaba feliz de que él estuviera tan cerca. Pero también completamente abrumado. Era imposible controlar las emociones de la niña. Hasta hace poco, ella era la que siempre se colaba en su casa. Pero ahora que los roles se han invertido. Ella era la que estaba enloqueciendo. Tengo que fingir que estoy durmiendo. Sí. Esa fue la mejor decisión que pude tomar. Porque si ella se despertara, Minami simplemente le sonreiría con su habitual expresión tranquila y diría: ahora que estamos comprometidos, ¿no? Dormir en la misma cama no es un gran problema. Y entonces, se vería obligada a lidiar con sus provocaciones. Gracias por interactuar con él. Obligados a firmar contratos aún más injustos. No. Era más seguro fingir que estaba dormido. Con ese pensamiento, cerró los ojos con fuerza. Pero entonces. Estás fingiendo estar dormido, ¿verdad, Chisato? Una voz llena de diversión le susurró al oído. Auge. Su corazón explotó. ¿Se dio cuenta? ¿Minami-kun se dio cuenta de que estaba fingiendo? Había considerado la posibilidad de ser atrapada. Pero ella nunca imaginó que la descubrirían tan rápido. Pero. No. Ella tuvo que hacer concesiones. No podía dejar que él tomara el control de la situación. Chisato tomó su decisión. No importa qué. Ella no abría los ojos. Incluso si Dios mismo descendiera a esta habitación. Ella no se despertaba. Sin embargo. Si sigues fingiendo. La voz de Minami era tranquila. Estable. Pero sus siguientes palabras. Provocó un cortocircuito en su cerebro. Entonces tendré que hacer algo más contigo. ¿Algo más? Esperar. Minami-kun. En ese momento, Chisato estaba a un paso de llorar. Minami la estaba provocando tanto que ella apenas podía soportarlo más. Pero como ella había accedido a fingir que estaba dormida, no pudo reaccionar. Ella estaba atrapada en una lucha interna. Y luego. Ella lo sintió. Minami estaba lentamente. Despacio. Que se acerca. Incluso sin abrir los ojos, podía sentir el calor de su aliento. Y luego. Ella sintió que su mano se extendía hacia ella. Buscando suavemente algo cerca de su pecho. Minami-kun. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? En ese momento, Chisato ya no pudo mantener la farsa. Sus ojos se abrieron de repente. Un rubor rojo intenso se extendió instantáneamente por su rostro. Sus manos instintivamente fueron hacia su pijama y lo revisó rápidamente. Pero, para su sorpresa, su pijama estaba completamente intacto. Todos los botones todavía estaban cerrados. La escena que había imaginado, Minami quitándose la ropa mientras fingía dormir. Esto nunca había sucedido antes. Confundida, levantó la cabeza. Y su mirada se encontró con la de Minami. Divertido. Provocador. Y lleno de travesuras. Oh, no. La habían engañado otra vez. Chisato sabía que había caído en la trampa de Minami. Pero no había dónde dirigir su frustración. Todo su cuerpo quedó flácido. Estabas durmiendo hace un rato, ¿verdad, Chisato? La voz de Minami era ligera y burlona. ¿Y? ¿Me ignoraste deliberadamente cuando llamé tu nombre? ¿Y? ¿Así tratas a tu recién casada? Qué frío, ¿no? Tú me hiciste firmar el certificado de matrimonio, y ahora ni siquiera te haces responsable. Minami continuó, fingiendo ofensa. ¡Guau! Ya basta, ya basta. Chisato se cubrió la cara, demasiado avergonzada para mirarlo. Lo entiendo, Minami-kun. Deja de burlarte de mí. Para ser sincero. Ella no tenía muchas esperanzas de que él escuchara. A Minami claramente le gustaba burlarse demasiado de ella. Él no era del tipo que se rendía fácilmente.
Pero entonces. Todo está bien. Chisato bajó las manos ligeramente, sorprendido. Ella lo miró, parpadeando en estado de shock. ¿Y eso? ¿Se rindió, así, sin previo aviso? ¿Cuál es el problema con esa reacción? Minami levantó una ceja, visiblemente divertida. ¿No me acabas de decir que paré? Oh, no me digas, ¿qué te gusta que te moleste? ¿Quién carajo tiene un pasatiempo tan extraño? Chisato lo negó inmediatamente y luego dudó. Es solo que. ¿Qué? Pero no esperaba que realmente te colaras en mi cama. Su voz se hizo cada vez más suave. Cuando terminó, fue casi un susurro. Minami se rió. Bueno, cometí un error al colarme. Pero, lo más importante. Su tono de voz se suavizó. Quería disculparme. ¿Disculparse? Chisato lo miró confundida. Sí. Ya lo dijiste antes, ¿verdad? Llevaba más de medio mes sin ir al Icorreco. Ni siquiera llamé. Fue culpa mía. Minami tomó suavemente su mano. Suave, delicado y liso como el jade pulido. Así de eso se trataba, podrías haberte disculpado durante el día. ¿Por qué tuviste que asustarme así? Chisato se quejó, inflando sus mejillas. En serio. Podría haberse disculpado antes. ¿Por qué molestarse en colarse en su cama? ¿De verdad crees que me habrías escuchado si me hubiera disculpado antes? Minami preguntó, levantando una ceja. Chisato se quedó helado. Ella dudó. Entonces se dio cuenta. Él tenía razón. Ella estaba enojada antes. Independientemente de lo que dijera en ese momento, probablemente ella no lo habría tomado en serio. Creo que es verdad. Su voz era baja. Lo mismo se aplica al certificado de matrimonio. Minami sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Si realmente no lo quieres, puedes romperlo ahora. Sé que solo me hiciste firmar por frustración. Chisato permaneció en silencio. Sus ojos permanecieron fijos en el papel. ¿Romper el certificado de matrimonio? Ella no pudo responder. En lugar de eso, agarró una almohada. Y escondió su rostro detrás de ella. Un momento después. Eres tan injusto. Su voz quedó amortiguada por la almohada. Y Minami-kun, eres tan injusto. Sabes que jamás rompería esto, y aún así sigues provocándome así. Por supuesto que no podía romperlo. Este certificado de matrimonio fue el objetivo final de cualquier chica enamorada. Aunque sucedió demasiado rápido, aunque no estaba preparada, ella todavía quería construir un futuro con él. No había forma alguna de que ella lo rompiera. Incluso se sintió un poco molesta de que Minami se lo hubiera ofrecido de esa manera. Pero justo cuando estaba pensando en eso, Minami sonrió y volvió a hablar. De hecho, incluso si lo rompieras, no haría ninguna diferencia, porque desplegó el papel. Y lo sostuvo bajo la suave luz de las farolas del exterior. Chisato se quedó helado. Ella miró fijamente. No era un certificado de matrimonio. Era solo una simple hoja de papel en blanco. Minami-kun. Su voz furiosa resonó por toda la habitación. Su cara ardía. Ella no pudo soportarlo más. Agarrando una almohada, ella blandió el objeto hacia la cabeza de Minami. Pero, incluso cuando ella hizo eso, ella se contuvo. Aunque una almohada no podría hacerle daño. Aún así, no lo golpeó con toda su fuerza. Y Minami se dio cuenta. Eso solo le hizo dejar escapar un pequeño suspiro de alivio. Porque, aunque esto parecía un argumento simple y tonto, en realidad, todas las relaciones comienzan a desmoronarse debido a pequeñas frustraciones como estas. Y Minami, como alguien que ha experimentado innumerables relaciones simuladas, yo estaba muy consciente de ese hecho. Por lo tanto, no importa lo que haya costado. Necesitaba aliviar la frustración de Chisato. Y ahora, había logrado hacer exactamente eso. Él no solo la calmó. Incluso logró obtener el certificado de matrimonio. Realmente. Buen trabajo. Entonces, ¿qué viene después? Mientras soportaba los incansables ataques de almohada de Chisato, Minami giró ligeramente la cabeza y miró la pantalla de simulación que estaba a su lado. Concluyó que era hora de iniciar una nueva ronda de simulaciones. Esperamos que esta vez finalmente encuentre una manera de resolver por completo la deficiencia emocional de Matsusaka Sato. Capítulo 277. Después de calmar a Chisato y asegurarse de que el certificado de matrimonio permaneciera intacto, Minami estaba de excepcional buen humor. Inicialmente, había planeado ir a la sala de estar, acostarse un rato y luego comenzar la siguiente simulación. Pero antes de que pudiera levantarse, Chisato, luciendo un poco avergonzado, lo llamó. Minami-kun, puedes descansar aquí. Instintivamente, Minami se giró para mirar a Chisato, quien todavía estaba sentado en la cama. Bajo la tenue luz de las farolas fuera de la ventana del dormitorio. Podía ver claramente su expresión. El reflejo de la luz en sus ojos rojo rubí los hacía brillar aún más que el cielo estrellado. Un ligero rubor coloreó sus mejillas, un tono que recordaba al rosa suave que aparece cuando sale el sol de invierno. ¿Estás seguro? Minami hizo una pausa y pidió confirmación. Chisato, demasiado avergonzada para mirarlo, giró ligeramente la cabeza y bajó la voz. De todos modos, ya estamos comprometidos. Chisato, ¿qué acabas de decir? Quizás porque su voz era muy baja. Minami no la escuchó bien. Inclinó la cabeza, confundido. Luego se acercó. Muy cerca. Tan pronto como se dio cuenta de que estaba cerca. El tono suave y rosado de sus mejillas se intensificó.
Presa del pánico, Chisato rápidamente le dio la espalda, dejando a Minami con una silueta que despierta la imaginación. Si esta fuera una novela típica, el protagonista masculino la habría dejado ir en ese momento. Pero Minami no era ese tipo de protagonista. Sin dudarlo, extendió la mano y giró a Chisato para que volviera a mirarlo. Debajo de su pijama rosa, sus claras clavículas tenían un ligero tinte rojizo. Su rostro, ahora completamente expuesto, era la imagen de la vergüenza. Chisato, ¿qué acabas de decir? Y, al ver que Minami se negaba a dejarle escapar, ella murmuró vacilante. Solo quería decir que. Así que, no pudiendo soportarlo más, cerró los ojos con fuerza y gritó. Ya que estamos comprometidos, está bien si dormimos juntos. Su voz resonó por toda la habitación, alta y clara. No hubo ninguna vacilación. Pero, inmediatamente después de decir eso, ella se dio cuenta de que algo andaba mal. Minami permaneció completamente en silencio. La habitación también estaba completamente silenciosa. Curiosa, abrió lentamente los ojos. Y ella lo vio. Minami, mirándola fijamente, con una sonrisa traviesa en su cara. Ese tipo. Esa expresión. Era la mirada de alguien que ya lo había oído, pero que la obligaba a repetirlo a propósito. Solo para provocarla. Minami-kun. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Aturdida, su voz estaba llena de ira y vergüenza. Sí. Minami respondió sin ningún remordimiento. Eres simplemente adorable, Chisato. No pude contenerme. Minami-kun. Estaba empeorando. Chisato sentía que necesitaba estar enojado. Al menos lo suficiente para asegurarse de no creer que podría salirse con la suya siempre. Pero entonces. ¿Me perdonarás, verdad, Chisato? Los tranquilos y oscuros ojos de Minami se encontraron con los de ella. Su hermoso rostro se acercó más. Ella podía sentir su aliento contra su piel. El fuego de su ira se extinguió instantáneamente. Lo único que podía hacer era balbucear algo casi inaudible. Su determinación previa de enojarse. Completamente olvidado. Minami se rió entre dientes, viendo cómo los ojos de Chisato se desviaban por completa vergüenza. Con una sonrisa, extendió su mano. Y le pellizcó sus suaves y regordetas mejillas de bebé. Así que, sin pensarlo dos veces, él se acostó justo a su lado. Al final, fue Chisato quien dijo que podía dormir allí. ¿Cómo podría rechazar una oferta tan generosa? Pero, para ser justos, Minami simplemente se acostó a su lado. Él no hizo nada malo. No es que a Chisato le importara si hacía eso. Hablaron un rato más. Hasta que el corazón de Chisato finalmente se calmó. Tan pronto como pareció cómoda. Minami finalmente dirigió su atención a la pantalla de simulación que flotaba en el aire. Ya la había molestado lo suficiente por una noche. Ahora. Comencemos una nueva simulación. Murmurando para sí mismo. Extendió la mano y tocó la interfaz. Valor actual de la frecuencia cardíaca, 1560. Parece que toda la interacción con Chisato hoy realmente valió la pena. Al ver el aumento significativo en la puntuación, Minami parpadeó, ligeramente sorprendida. Pero entonces recordó. Está bien. Firmé el certificado de matrimonio con ella. Obviamente, un evento significativo de este tipo causaría un aumento sustancial en el valor del afecto. Incluso alguien tan despreocupado como Chisato contribuyó mucho a esto. En verdad, el poder de un certificado de matrimonio era algo extraordinario. Con un ligero asentimiento, Minami se dirigió a la sección de objetivo de simulación. Objetivo de la simulación, Matsusaka Satou. ¿Quieres iniciar la simulación? ¿Sí o no? Sí. Sin dudarlo, Minami presionó sí. Mientras la pantalla parpadeaba. Su conciencia se sumergió una vez más en el mundo de la simulación. Se conocieron un día lluvioso. Intercambiaron algunas palabras y, poco a poco, se fueron acercando. Confirmaste que esta chica mentalmente inestable se enamoró de ti. Esto te hizo maravillarte de tu propio encanto irresistible, pero también te dio un terrible dolor de cabeza. Porque si la aceptaras, significaría comprometerte solo con ella, de por vida. Y, sin embargo, no eres el tipo de hombre que permite que solo una flor florezca en su jardín. Lo que realmente deseas es un prado primaveral, un mundo de colores infinitos, un paraíso donde innumerables flores florezcan juntas. ¿No podemos simplemente dejar de parecer un completo sinvergüenza? Minami tocó la pantalla de simulación con una expresión impasible. Por alguna razón, a la IA de simulación parecía gustarle provocarlo. Pero, sea lo que sea. Minami negó con la cabeza. Él ya se había comprometido en ese camino de amores múltiples. Le gustara o no la IA, iba a llevar esto hasta el final. Debido a sus relaciones existentes con Kesoku Band, Licorreco y otros. Al principio intentaste evitarla, cortar todos los lazos por completo. Pero su defecto fatal fue siempre su tierno corazón. Aquella tarde lluviosa, después de la escuela, estaba sola, empapada, con el aspecto de un cachorro abandonado. Suspirando, le pusiste un paraguas encima y la regañaste por haberse olvidado de traer uno otra vez. Bajo su reprimenda, finalmente sacó el paraguas que había escondido en su abrigo. Luego admitió que había intentado seguirlo sin llamar demasiado la atención, y por eso se había negado a abrirlo. Tu razonamiento sin sentido te dejó momentáneamente sin palabras. Pero al mismo tiempo, el amor que brillaba en su rostro tranquilo y gentil me envió escalofríos por la columna. ¿Te diste cuenta que esta mujer realmente se enamoró de ti a primera vista? Con su guía, su tía, Matsusaka Sayuri, comprendió los errores que había cometido durante todos estos años. Al mismo tiempo, con su ayuda, Matsusaka Satou finalmente reconoció los profundos sentimientos que siempre había albergado por su tía.
Nunca le ocultaste tu deseo de un harén lleno de mujeres de todos los colores. De hecho, se lo revelaste a propósito, con la esperanza de que los desafíos de una relación tan inusual la hicieran rendirse. Pero sus palabras nunca la convencieron. Ella simplemente eligió seguirlo, paso a paso, en silencio. Y en ese proceso, su vínculo con ella se fortaleció, tan fuerte que romperlo se volvió impensable. O poco a poco, llegaste a comprender las razones detrás de su distanciamiento emocional y trataste de ayudarla a entender el significado de emociones como amor y preocupación. Sin embargo, ya lo sabías, eso solo no era suficiente. Y ella efectivamente había aprendido a expresar emociones hasta cierto punto, pero si quería sanar completamente su corazón. Sentiste que tal vez necesitabas algo, o alguien, más que te ayudara. 1. Tía Matsusaka, no querrías que tu sobrina sufriera en mis manos solo porque no puede sentir emociones, ¿verdad? 2. Ida-san, no querrías ver a tu mejor amigo caer en manos de alguien tan poliamoroso como yo, ¿verdad? 3. Olvídate de tu complejo de Salvador por un segundo. Si te detienes a pensarlo, tanto Matsusaka Sayuri como Souko Ida son personas realmente agradables, ¿no? 4. Simúlelo usted mismo. Un momento. Un momento. Ante estas opciones, Minami suspiró interiormente. ¿Su simulador se estaba volviendo cada vez más errático últimamente? ¿Qué clase de frase fue esa? Él meneó la cabeza, sin palabras. Pero después de un momento, comprendió la esencia del asunto. La opción 1 claramente consistía en pedirle ayuda a Matsusaka Sayuri. La opción 2 implicaba pedirle ayuda a la mejor amiga de Matsusaka Satou, Souko Ida. Ambos ejercieron una influencia significativa sobre Matsusaka Satou. El problema es que la forma en que el simulador formuló la pregunta dio una impresión muy sospechosa. Sin embargo, ¿por qué no hay una opción para que ambos ayuden al mismo tiempo? Minami apoyó la barbilla en su mano, frunciendo el ceño ante las opciones. Si el objetivo era ayudar a Matsusaka Satou a comprender las emociones, entonces, obviamente, cuanto más apoyo, mejor. No solo Souko Ida. No solo Matsusaka Sayuri. Pero los dos juntos. Uno trataba de su vida escolar, el otro de su vida familiar. Ese sería el mejor escenario posible. Pero, de esas tres opciones, la opción 3 fue inmediatamente descartada. Minami no estaba tan desesperado. No tenía la menor intención de acercarse a Matsusaka Sayuri ni a Ida Soko. Esto dejó las opciones 1 y 2, que le permitieron elegir solo a una persona. Quizás, una de estas opciones sea una trampa. Las cejas de Minami se fruncieron levemente mientras miraba la pantalla del simulador. Si el simulador te obligara a elegir solo a una persona. Entonces, quizás alguno de ellos no era realmente útil. Quizás, en lugar de ayudarlo, solo empeorarían las cosas. Con esto en mente, las opciones finalmente tenían sentido. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la elección correcta? Se sumió en una profunda reflexión. Así que, después de mucha deliberación, él tomó su decisión. Opción 1. Pedir ayuda a Matsusaka Sayuri. La razón era sencilla. Matsusaka Sayuri siempre fue consciente de la deficiencia emocional de Matsusaka Satou. Ida Soko, por otro lado. Quizás parezca una persona normal y sensata, pero en realidad, ella no sabía nada sobre el pasado de Matsusaka Satou. Ella no tenía idea de sus conflictos emocionales. Si Minami de repente se acercara a ella pidiéndole ayuda, ella podría simplemente verlo como otro chico tratando de conquistar a Matsusaka Satou. No solo se negaría a ayudarlo, sino que incluso podría empezar a trabajar en su contra. Considerando todo, quedó claro que una mujer madura y experimentada como Matsusaka Sayuri era la mejor opción. Con la decisión tomada, Minami hizo clic en la opción 1 y continuó leyendo. Gracias a tu creciente cercanía con Matsusaka Satou, comenzaste a visitar su apartamento a diario. Esto, a su vez, naturalmente, te llevó a interactuar más con Matsusaka Sayuri. La Matsusaka Sayuri de hoy no es la misma de antes. La simulación comenzó a pasar rápidamente a través de los recuerdos. Una habitación limpia y bien mantenida. Un apartamento impecablemente organizado. Y Matsusaka Sayuri, ahora vestida con ropa casual sencilla y discreta. Parecía como si hubiera dejado por completo de traer a esos hombres repugnantes a casa. Incluso los moretones en su piel comenzaron a desaparecer. Y cuando vio a Minami, no había sorpresa en su expresión. En lugar de eso, lo invitó tranquilamente a sentarse, sirviéndole una taza de té con una sonrisa amable. Minami-kun, necesito agradecerte. Sentado frente a él, Matsusaka Sayuri miró hacia arriba. Su voz era suave. Me hiciste darme cuenta de a quien realmente necesitaba enfrentarme. Te estoy muy agradecido. Veo. Minami estaba realmente sorprendida por lo mucho que había cambiado. Él asumió que ella solo estaba fingiendo. Pero después de observarla de cerca, no pudo encontrar ninguna señal de engaño. Parecía que Matsusaka Sayuri realmente había cambiado su vida. Así que, sin dudarlo, le contó el motivo de su visita. Compartiste tus pensamientos con ella. Y le dijiste a Matsusaka Sayuri que querías ayudar a Matsusaka Satou a aprender a expresar emociones, a dejar de vivir en trance, a ser verdaderamente una persona en lugar de solo un cascarón vacío. Matsusaka Sayuri estuvo de acuerdo con su visión. Prometió ayudarlo, al menos para reparar los errores del pasado. Tú y Matsusaka Sayuri llegaron rápidamente a un entendimiento. Con su ayuda y bajo sus arreglos, te mudaste a la casa de Matsusaka Satou, para su gran sorpresa. Para Matsusaka Satou, este fue un giro agradable e intrigante al mismo tiempo. Agradable, porque tenerte cerca significaba que podía estar más cerca de ti. Enigmático, porque ¿por qué tu tía accedió tan fácilmente a dejarte vivir allí? Después de todo, ella nunca le había mencionado a Matsusaka Sayuri antes. Entonces, como su tía, que supuestamente no sabía nada sobre ti, de repente actuó como si conociera a Minami. Esta persistente duda sembró una semilla de sospecha en su corazón.
Y así, comenzó a observarlos en silencio a ti y a Matsusaka Sayori, observando cada uno de sus movimientos. Capítulo 278. Espera un momento. Matsusaka-san, ¿por qué sospechas en primer lugar? Minami no pudo evitar darse una palmada en la frente mientras leía el texto de simulación. Te estamos hablando de tu tía. ¿Tienes idea de qué tan grande es la diferencia de edad entre ella y yo? Aunque no fueron 20 años, fue al menos una década. ¿Y esta es la persona que estás viendo? ¿No deberías preocuparte más por ti mismo? Minami suspiró y sacudió la cabeza. Por otro lado, no fue tan sorprendente. Después de todo, Matsusaka Sayori tenía un pasado cuestionable. Y además, poseía un encanto natural que le permitía manipular a los hombres sin esfuerzo. Era natural que Matsusaka Satou estuviera en guardia. Con esto en mente, Minami volvió a centrarse en la simulación. Pero, justo cuando estaba a punto de sumergirse más profundamente, un impacto leve y repentino le rozó el costado. Sobresaltado, parpadeó. Luego giró la cabeza. Acostado a su lado, Chisato, que inicialmente estaba de espaldas a él, se dio la vuelta sin darse cuenta mientras dormía. Su cabello dorado y radiante caía sobre su rostro sereno. Sus labios, suaves y ligeramente separados, estaban peligrosamente cerca. Ella estaba completamente dormida. Su cuerpo se encogió ligeramente. Y con este movimiento, la parte superior del pijama, que estaba demasiado suelta, le apretaba el pecho, luchando por contener la silueta montañosa de abajo. Minami. Esta mujer se duerme muy rápido. Pero teniendo en cuenta todo lo que pasó hoy. El certificado de matrimonio. Compartiendo la cama. Probablemente fue una montaña rusa de emociones demasiado grande para ella. Se inclinó y rozó ligeramente sus labios con los de ella. Luego se cubrió los hombros con la manta. Aún así, cuando volvió su atención a la pantalla del simulador, Minami no pudo deshacerse de ese extraño sentimiento en su corazón. Estuvo todo realmente bien. Para realizar una simulación en otra mujer. Mientras ella estaba literalmente acostada en la cama con Chisato, en la pantalla frente a él estaba la página de simulación relacionada con Matsusaka Satou. Minami sintió una extraña sensación de contradicción. Allí estaba él, acostado en la cama de Chisato y, al mismo tiempo, ejecutando una simulación que involucraba a otra mujer. ¿No fue ese tipo de comportamiento un poco? Por alguna razón, Minami sintió una ligera punzada de remordimiento. Pero rápidamente meneó la cabeza y apartó su conciencia. Fue solo una simulación. No era como si realmente estuviera interactuando con alguien en la vida real. No había necesidad de pensarlo mucho tiempo. Con este aumento de confianza en sí mismo, volvió a centrar su atención en la página de simulación, sumergiéndose por completo en ella. La precaución de Matsusaka Satou no era sin razón. Ella sabía muy bien lo irresistible que sería para Matsusaka Sayori ver una imagen tan rara como la del chico más guapo de Tokio. Y, de igual manera, comprendió su curiosidad adolescente y ciertos deseos respecto del cuerpo femenino. Debido a esto, ella comenzó a sospechar de su relación con Matsusaka Sayori. Por supuesto que ella todavía confiaba en ti. Ella sabía que alguien como tú no cedería a la tentación tan fácilmente, y mucho menos desarrollaría algún tipo de relación íntima con una mujer de 30 o 40 años. Nada mal. Minami asintió para sí mismo. Aparentemente, su inquebrantable resistencia a la tentación, su pureza inflexible y su carácter moral superior todavía eran cualidades en las que algunos estaban dispuestos a creer. Continuó leyendo. Y como confió en ti, llegó al punto de contratar a un investigador privado especializado en relaciones extramatrimoniales para que investigara tu relación con la tía Sayori. En algunas ocasiones, incluso lo seguía a ambos en secreto. Minami. Esperar. Matsusaka-san. ¿Estás seguro de que así se demuestra confianza? ¿Un detective privado? Siguiente. Minami se frotó las sienes. Para ser completamente honesto, siempre se consideró una persona confiable, alguien en quien se podía confiar. Y, sin embargo, después de presenciar las acciones de Matsusaka-san, incluso él no pudo evitar sacudir la cabeza en señal de desaprobación. Al final, ella es solo una mujer. Ella no entiende mi nivel de autocontrol cuando me enfrento a la tentación. Minami se encogió de hombros, sin prestar atención a la investigación de Matsusaka Satou en la simulación. No importaba cómo analizaba la situación, simplemente no había forma de que algo pudiera pasar entre él y Matsusaka Sayori. Había una diferencia de edad de 20 años entre ellos. ¿Cómo sería eso posible? Tenía plena confianza en su fuerza de voluntad. Entonces, dado que Matsusaka Satou estaba desperdiciando sus esfuerzos en algo inútil, no había motivos para preocuparse por su llamada investigación. Al final, todo quedará en nada. Esa fue la conclusión optimista de Minami. Y luego, a través de la meticulosa investigación de Matsusaka Satou, ella descubrió que tú y Matsusaka Sayori se estaban volviendo cada vez más cercanos. Durante tu tiempo libre la acompañarías en sus viajes de compras. A veces, incluso íbamos juntos a tiendas de ropa. Según el informe del investigador privado, usted pasó la mayoría de sus salidas durante ese periodo con Matsusaka Sayori. ¡Ay! Minami parpadeó y se frotó los ojos. No estaba seguro de haber leído correctamente. ¿Él? ¿Y Matsusaka Sayori? ¿Salidas frecuentes? Esperar. Minami-san, ¿qué has estado haciendo exactamente? Minami fue una profunda inspiración. Esto no puede estar bien. Desde un punto de vista moral. O simplemente porque tienen al menos 20 años de diferencia en edad. Debería haber sido imposible para él involucrarse con Matsusaka Sayori. Minami no sería tan débil de voluntad, ¿verdad? Él no podía entender. Pero algo le decía que había algo más que eso. Así que se obligó a seguir leyendo.
Dada la abrumadora cantidad de evidencia, incluso Matsusaka Satou se sorprendió. Ella simplemente no podía imaginar cómo su relación con Matsusaka Sayuri había progresado tan rápidamente. Y aún así, a pesar de todo eso, ella todavía eligió creer en ti. Se convenció de que debía haber sido Matsusaka Sayuri quien te invitó a salir, obligándote a acompañarla por respeto a una persona mayor. Después de todo, a sus ojos, su tía era una mujer con un pasado. Era natural que ella estuviera interesada en alguien tan joven, de piel clara y guapo como tú. Para llegar al fondo de su relación con Matsusaka Sayuri, ella revisó su teléfono en secreto. Y desde que se mudó contigo, ya había memorizado tu contraseña mediante gestos. Desbloquearlo no fue un desafío para ella. Sin embargo, lo que encontró desafió completamente sus expectativas. La mayoría de tus mensajes a Matsusaka Sayuri fueron enviados por ti. Fuiste tú quien la invitó activamente a salir. Esto la dejó atónita. Porque, en su opinión, usted debería simplemente haber accedido a sus peticiones, sin poder negarse debido a su posición como su pariente mayor. Incluso con la evidencia ante sus ojos, ella todavía se negaba a aceptar la verdad. Se dijo a sí misma que eran solo registros de chat. Y no probaron nada. A sus ojos, seguía siendo el mismo impecable y carismático Minami-senpai. En ese momento, Minami ya no pudo contenerse. ¿Qué clase de tonto enamorado? Incluso después de todo eso, Matsusaka Satou todavía no había comenzado a dudar de él. Incluso Minami, que estaba mirando desde la barrera, se sorprendió. Para ser honesto, incluso él se dio cuenta de que la versión simulada de sí mismo estaba prácticamente haciendo trampa. Incluso si no lo fuera. Estaba a un paso de cruzar esa línea. Lo único que faltaba era una prueba concreta e innegable para restregarle en la cara a Matsusaka Satou. Y aún así, incluso ahora, ella todavía estaba dispuesta a creerle. Ella todavía estaba dispuesta a defenderlo en su corazón. Esto fue. Minami decidió continuar leyendo. Ella siempre había sido ingenua en lo que se refería a asuntos del corazón y nunca sabía qué hacer. Pero esta vez, ella sabía que no podía dejar que las cosas continuaran como estaban. Ella no tenía idea de qué hacer. Pero ella sabía. Necesitaba hablar contigo sobre su tía. Y así, durante la pausa del almuerzo, cuando ambos estaban libres. Ella te llamó a la terraza, queriendo contarte todo lo que había visto y aprendido. Ella te dijo que si simplemente te gustaba otra persona, no te guardaría ningún resentimiento. Pero su tía, Matsusaka Sayuri, estaba fuera de cuestión. Su voz permaneció tan suave y serena como siempre, pero si escuchabas con atención, notarías un ligero temblor en su tono. La escena simulada. Como si fuera una película, empezó a reproducirse en su mente. La terraza de la escuela secundaria Suka generalmente estaba prohibida para los estudiantes. Oficialmente, fue por su seguridad. Pero en realidad, el objetivo era evitar que los estudiantes con pensamientos suicidas saltaran y causaran más problemas a la escuela. Pero, aparte de eso, la terraza de la escuela secundaria Suka era, de hecho, un gran lugar. No había bancos, pero sí altas vallas de protección. Más allá de las franjas de color verde claro, el cielo se extendía amplio e ininterrumpido. El azul era casi cegador. El aire se sentía más fresco y la atmósfera más ligera. En un espacio tan abierto era casi imposible no sentirse a gusto. Eso fue exactamente lo que sintió Minami en ese momento. Giró ligeramente la cabeza y miró a la chica que miraba fijamente al cielo. Entonces, Matsusaka-san, ¿por qué me llamaste aquí? Matsusaka Satou estaba de pie junto a él. Sus ojos rosados estaban fijos en el cielo claro, reflejando únicamente su pureza. Solo cuando escuchó su voz. Esos ojos rosados se volvieron hacia él. Minami-senpai. MMM. Minami respondió suavemente, mirando la suave brisa alborotar su cabello rosado. No quiero que te quedes con mi tía. Ella habló con calma, expresando las palabras que había estado conteniendo. Y Minami. Tenía una expresión extraña. ¿Por qué dirías eso? Preguntó, luciendo confundido. Porque lo vi. Su voz, transportada por el viento, era tan clara y ligera como el sonido de un carillón de viento. Te vi caminando con ella por la calle. Los vi entrar juntos a una tienda de ropa, hablando de algo, sonriendo. Al oír estas palabras, la muchacha bajó la mirada y habló en voz baja. Sé que no eres ese tipo de persona, Minami-senpai. No te involucrarías con mi tía. Su voz vaciló por un momento. Luego continuó. Incluso si te involucraras con ella, la culpa recaería únicamente sobre mi tía. Ella no sabía qué era ese sentimiento dentro de ella. No era amargo. Y tampoco era dulce. Esta vez, la amargura en su corazón era más fuerte que la de un limón recién recogido. Matsusaka Satou levantó la cabeza y preguntó con voz suave. ¿Por qué? ¿Es por dinero? ¿Por su cuerpo? ¿O tenía algo en contra de Minami-senpai, obligándote a hacer esto? Sus palabras transmitían una preocupación innegable. Para ella, todas estas eran suposiciones razonables. Después de todo, ella sabía exactamente qué tipo de persona era su tía. Pero para Minami, esa línea de preguntas era casi ridícula. Porque en esta situación, ¿no debería ser ella la que dude de él primero? ¿No era eso lo más lógico? Después de todo, una mosca no volará alrededor de un huevo intacto. Entonces, ¿por qué Matsusaka Satou le estaba preguntando a su tía? Sin embargo, pareció no notar el sutil cambio en la expresión de Minami. En lugar de eso, ella extendió la mano y tomó la de él. Minami se sorprendió un poco por el gesto repentino. Después de todo, Matsusaka Satou nunca fue buena expresando sus emociones. Ella siempre miraba a los demás con esa misma mirada dulce y serena. Para que ella tome la iniciativa de esa manera. Fue raro. Su primer instinto fue alejarse. Pero, sintiendo la fuerza detrás de su agarre. Él no hizo eso. Mientras te mantengas alejado de mi tía, me encargaré de todo.
Su voz era casi un susurro. Llevo un tiempo trabajando a tiempo parcial y he conseguido ahorrar bastante dinero, al menos 1 o 2 millones de yenes. Aunque sea solo yo, puedo apoyar a Minami-senpai. Hizo una pausa y luego continuó. Si te está chantajeando, hablaré con ella. Eso debería solucionar las cosas. Ella estaba calculando todas las posibilidades, con expresión seria. ¿Y si se trata de tu cuerpo? Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Minami apenas podía olerla. Comparado con el de ella, el mío debe ser igual de bueno. Su voz era baja, casi inaudible. Y al mismo tiempo. Ella alcanzó la cinta de su falda. Esta es la terraza de la escuela secundaria Suka. Ella lo dijo con naturalidad. Le pedí prestada la llave a Souko. Ella miró hacia arriba. En otras palabras, a la hora del almuerzo nadie vendrá aquí. Ella explicó con calma. Vestida con una falda de invierno, levantó lentamente el dobladillo. La piel pálida de sus muslos era visible debajo de la tela. Le impediste seguir adelante. Minami parpadeó. Capítulo 279. Lo que lo confundió no fue el hecho de que su versión simulada había impedido que Matsusaka Satou levantara su falda. Después de todo, siempre había creído en su propio carácter noble y puro. Un estudiante ejemplar que nunca se aprovechó de las chicas. ¿Cómo pudo quedarse allí parado y dejar que algo así sucediera? No, impedirlo tenía todo el sentido. Con eso en mente, Minami miró de reojo a Nishiki Chisato, que estaba dormitando. Él extendió la mano y le pellizcó suavemente la mejilla, luego se reclinó cómodamente y continuó observando la simulación. Le impediste levantar más la falda. No eres ningún santo. Sin duda fue una gran tentación. Pero no quisiste aprovecharla en circunstancias tan inciertas. Ella parecía disgustada, pero no dijo nada, simplemente se ajustó la ropa antes de permanecer en silencio a tu lado, esperando que hablaras. Le explicaste todo que lo que vio fue un malentendido. Y 3 de diciembre, su cumpleaños. El motivo de sus frecuentes encuentros con Matsusaka Sayuri era prepararle un regalo de cumpleaños. Los recuerdos simulados invadieron su mente. En realidad, Minami cerró los ojos para procesarlos. La terraza de la escuela secundaria Suka. El sol del mediodía brillaba intensamente, casi cegador. Él detuvo la mano que intentaba levantarle la falda. Tomando una profunda bocanada de aire fresco para calmar su corazón acelerado, se rió entre dientes mientras miraba a la chica de cabello rosa frente a él. De todas las cosas. ¿Quién hubiera pensado que esta chica, normalmente tranquila y amable, recurriría a un método tan extremo para evitar involucrarse con Matsusaka Sayuri? Pero, en realidad, lo has entendido todo mal, Matsusaka-san. ¿Equivocado? Matsusaka Satou levantó la cabeza. Debajo de los mechones oscuros y despeinados de su cabello, los ojos de Minami brillaban. Bañado por la luz del sol, casi parecía brillar. Incluso su sonrisa llevaba la calidez del sol. Apoyándose en el parapeto, observó a los estudiantes que deambulaban abajo y dijo: No tengo ese tipo de relación con tu tía. ¿Es eso así? Su voz era baja. Si alguien más hubiera dicho esto, ella no les hubiera creído. Pero ¿cómo era Minami? ¿Qué opción tenía ella? Ella ya había caído en su red. Ella no tuvo más remedio que creerle. Minami notó el cambio en su estado mental. Él sonrió. Matsusaka-san, creo que quizás hayas olvidado algo. ¿Olvidado? Él asintió. Se acerca tu cumpleaños. Apoyado en el parapeto, su voz era firme. Mis salidas con tu tía no tenían nada que ver con ninguna relación entre nosotras. No me chantajeaban, ni me tentaban con dinero, ni me seducían. Simplemente buscábamos el mejor regalo de cumpleaños para ti. Matsusaka Satou se quedó helado. Ella nunca había considerado siquiera esa posibilidad. ¿Que él y Matsusaka Sayuri estaban saliendo? Solo para comprarle un regalo. Yo tampoco me lo esperaba. Mientras permanecía allí, todavía procesando la información, Minami dio un paso más cerca. Instintivamente, inclinó la cabeza hacia arriba. ¿Y qué vio ella? Fue la mirada provocativa de Minami. Él dio una sonrisa irónica. Pensar que nuestra princesa, siempre tan serena, realmente estaría celoso. ¿Celos? Matsusaka Satou inclinó ligeramente la cabeza. A la luz del sol, sus delicados rasgos parecían aún más suaves. Minami sintió un hormigueo en el corazón. Luego extendió la mano y le rozó la mejilla con los dedos. Sí. Con envidia. Él se acercó más y su cálido aliento rozó su oreja. Me llamó al tejado, me dijo que no me acercara demasiado a su tía, incluso llegó al punto de tentarme. ¿No es todo pura envidia? Por alguna razón. Quizás porque sus palabras tocaron un punto sensible. O tal vez porque podía sentir su aliento contra su oído. O quizás fueron ambas cosas. Pero por primera vez. Su corazón, habitualmente tan firme, vaciló. Instintivamente, llevó su mano a su mejilla para tocarla. Porque en su piel podía sentir una calidez innegable. Y cuando los ojos dorados de Minami se encontraron con los de ella, incluso su mirada parecía penetrante. Casi le puso la piel de gallina. No, no me mires, Minami-senpai. Por primera vez en su vida, Matsusaka Satou se sintió perturbado. Bajando la cabeza, murmuró suavemente. Pero cuanto más intentaba ocultarse, cuanto más, Minami-senpai se negaba a dejarla. Con una sonrisa traviesa. Él extendió la mano y suavemente apartó la suya. Ella quería cubrirse la cara para que él no viera su expresión. Pero, no bloquees. Solo una simple frase susurrada en tu oído. Sin embargo, parecía como si un hechizo de Harry Potter hubiera sido lanzado sobre ella. Su mano ya no podía levantarse.
Ella tampoco pudo detener a Minami de lo que estaba a punto de hacer. Él la acorraló. Ahora que el malentendido ha sido aclarado, ¿cómo debo castigar a esta princesa excesivamente celosa? Él sonrió y extendió la mano para acariciar suavemente su delicada mejilla. Era algo que había querido hacer durante mucho tiempo. Su rostro refinado y delicado poseía un encanto innegable. Un deseo incontrolable de hacer lo que quisiera. Sin embargo, Matsusaka Satou rápidamente bajó la cabeza, encogiéndose hacia atrás avergonzado. Ser tocado así. Fue mucho más íntimo, mucho más humillante que cuando ella se levantó su propia falda. No te muevas. Su voz era suave. Luego, con movimientos lentos y deliberados, apartó los mechones de cabello rosado que bloqueaban su visión. Y mientras hacía eso, sus ojos se encontraron con los de ella. Sus iris rosados, brillantes con emociones demasiado profundas para nombrarlas, y sus labios, más suaves y más tentadores que un melocotón maduro. A la luz del sol, todo en ella parecía deslumbrante. ¿Te gustó, Matsusaka-san? Él presionó su frente ligeramente contra la de ella mientras preguntaba. Sintió que su piel se calentaba. En respuesta a su pregunta. Dada su estrecha relación. Una niña que siempre había luchado con sus emociones de repente se encontró perdida. Ella solo pudo bajar la cabeza y dejar escapar un suspiro bajo, casi inaudible. ¿A ella le gustaba Minami? Ella siempre sabía la respuesta. Por supuesto. Luego dio su respuesta. Entonces ella miró hacia arriba, esperando una respuesta de él. ¿Pero qué obtuvo en cambio? Fue una decepción. El niño simplemente sonrió y dijo, ¿en serio? Y luego. Nada. Como si tus acciones anteriores. El intercambio entre ellos, el momento de vulnerabilidad mutua. Todo había sido una ilusión. Ella giró ligeramente la cabeza y lo miró con unos ojos que contenían un dejo de resentimiento. Minami-senpai. Él se volvió hacia ella, intrigado. ¿Y esa, tu respuesta? Por primera vez, ella tomó la iniciativa. Vacilante, inseguro. Pero ella habló. Sin embargo. Mi respuesta, entonces. Minami parpadeó, como si acabara de darse cuenta. Luego, con un brillo travieso en los ojos, preguntó. ¿Cómo le gustaría a Satou que respondiera? Matsusaka Sato. Este hombre. Fue mucho más cruel de lo que jamás había imaginado. Ella ya había dado el primer paso. Si el amor tuviera que ser un esfuerzo mutuo. Así que ya había dado 99 pasos hacia adelante. Todo lo que Minami necesitaba hacer era dar ese paso final. Y sin embargo, se negó a hacer cualquier movimiento. En cambio, el medio la guiaba y medio la obligaba a confesar todo. Ya he hecho tanto. No puedes tomar la iniciativa solo esta vez. Ella se sintió frustrada. Pero ella se tragó su frustración y se recompuso. Minami-senpai, te gustó, ¿verdad? Mientras hablaba, agarró la manga de su camisa. Su cara estaba sonrojada. Su voz era torpe, extraña. Sin embargo, ella le estaba abriendo su corazón. Sus ojos rosados contenían una súplica silenciosa. Pero. No, no lo tengo. Un rechazo categórico. Matsusaka Satou lo miró y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde el día en que nació. Esa fue la primera vez que sintió ganas de llorar. Sin embargo, tan pronto como la desesperación empezó a instalarse, él extendió la mano y le pellizcó suavemente la mejilla. Quiero decir, no es como. Es amor. Enseguida. La desesperación desapareció. Matsusaka Satou lo miró fijamente, sus grandes ojos rosados fijos en él. ¿Y qué vio ella? Su expresión era cálida y amable. Más suaves que el sol del mediodía que los bañaba. Una mirada que parecía penetrar profundamente en su ser. Tocando los rincones resecos y áridos de tu corazón a los que nadie había podido llegar antes. Ella lo miró. En sus labios, teñidos de un rojo pálido bajo el sol. Y por primera vez, ella sintió una cierta urgencia. Recordó escenas de dramas románticos. Donde un chico y una chica, después de revelar sus sentimientos, se inclinarían lentamente el uno hacia el otro. Y sus labios se encontrarían. En aquel entonces ella nunca entendió eso. ¿Cuál fue el propósito de ese simple contacto? ¿Por qué el público aplaudió y algunos incluso lloraron por un simple beso? Pero ahora. Ella entendió. Ella miró fijamente sus labios, aturdida. Solo cuando Minami pareció darse cuenta y se giró hacia ella. Ella rápidamente miró hacia otro lado. ¿Parece que nuestra princesa todavía tiene otros deseos? Él dio una sonrisa irónica. Su sonrisa provocativa la hizo bajar la cabeza inmediatamente. Incluso con su flequillo rosado cubriendo su visión. Ella todavía se sentía avergonzada. Sus dedos rozaron inconscientemente sus labios. Ella estaba pensando. Si besara a Minami, ¿cómo se sentiría? El momento en que el pensamiento echó raíces. Esta propagación. Sin control. Rápidamente. Y eso la molestó. Ella estaba dispuesta a usar su cuerpo para tentarlo. Pero ahora, cuando pienso en algo tan simple como un beso. Ella estaba completamente perdida. Quizás esto es lo que significa ser una niña. Ella estaba muy emocionada. Ella estaba en conflicto. Pero al mismo tiempo. Ella levantó la cabeza, esperando que sus ojos y gestos fueran suficientes para revelar sus pensamientos en ese momento. Para ella. El mero hecho de insinuar sus sentimientos por Minami ya parecía un gran esfuerzo. Pero Minami. Él actuó como si no hubiera notado nada. Él simplemente continuó hablando sobre eventos aleatorios en la escuela. Como el club de caligrafía se quedó sin tinta. Como el capitán del club de judo fue descubierto engañando a su novia y humillado públicamente. Pero a Matsusaka Satou no le importó nada de eso.
A ella no le importaba el capitán del club de judo ni su problemática vida amorosa. Ahora mismo. Sus labios ardían de deseo. Y por último. Después de mucha vacilación, balbuceó. Minami-senpai. MMM. Él se volvió hacia ella, confundido. Estamos saliendo ahora, ¿verdad? Su voz era incierta, apenas más que un susurro. Y esta vez, Minami ya no se burló. Simplemente sonrió y asintió. Eso es obvio. Estas palabras calmaron su corazón, que antes estaba ansioso. Luego, en voz baja, murmuró. Entonces, deberíamos hacer algo que solo las parejas puedan hacer. Algo que solo las parejas pueden hacer. ¿A qué te refieres exactamente, Satou? La expresión de Minami se volvió juguetona mientras se inclinaba hacia la chica de cabello rosa. Esa, el tipo de escena que siempre ocurre en los dramas. Ella bajó la cabeza, avergonzada, y su voz era apenas un susurro. Oh. Minami era perspicaz. Solo le tomó un momento entender lo que quería decir. Besándose. Pero. ¿Me estás preguntando esto, Satou? Minami no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, le devolvió la pregunta. No, quiero decir, Sorprendida por su respuesta, la niña comenzó a entrar en pánico. Ella agitó las manos ligeramente, a punto de decir algo más. ¿Me estás preguntando esto? Minami la interrumpió, repitiendo su pregunta. Si no me respondes, entonces no lo haremos. Claramente fue Minami quien se aprovechó de la situación. Sin embargo, de alguna manera, él era el que actuaba como si tuviera todo el poder, obligándola a admitirlo. Matsusaka Satou estaba completamente perplejo. Sus labios se separaron ligeramente. Después de un largo momento, giró la cabeza hacia un lado y asintió levemente. Entonces, sin esperar a ver si Minami estaba de acuerdo. Ella cerró los ojos lentamente, inclinando la cabeza ligeramente hacia arriba. Sus suaves labios rosados temblaron muy levemente. Ella estaba esperando. Anhelando tu amor. Y verla tomar la iniciativa de esa manera. Incluso la sonrisa traviesa de Minami se suavizó. No era como si quisiera intimidarla a propósito. Pero, debido a su fragilidad emocional, hubo momentos en que tuvo que animarla. Para obligarla a tomar una decisión. Solo haciendo esto. ¿Podría aprender a expresar sus emociones? Igual que ahora. Toma la iniciativa de pedir un beso. Si él no la hubiera presionado, ella nunca lo habría hecho. Porque tomar la iniciativa significaba reconocer los propios sentimientos. Significaba anhelo de amor. Y esfuérzate por recibir amor. Eso solo ya era una victoria. Significaba que la niña, antes apática e indiferente, estaba recuperando poco a poco su capacidad de sentir. Y el deseo de ser amada era una de las emociones más fuertes que una persona podía tener. Mirando a la chica que todavía mantenía la cabeza inclinada expectante. Minami ya no tenía motivos para dudar. Aunque una parte de mí quiere provocarla un poco más. Minami se rió para sí mismo. Pero esta vez. Él lo dejó ir. Después de todo, Matsusaka Satou ya había intentado con todas sus fuerzas expresar sus sentimientos. Aunque la forma en que lo hizo todavía era torpe y desgarbada. Ella estaba intentándolo. Con ese pensamiento. Minami bajó la cabeza. Estallido. Desde el campo de béisbol cercano, se podía oír el crujido seco de un bate al golpear la pelota. Los gritos de aliento de los estudiantes resonaron en el aire. Jonrón. Jonrón. Abajo, la energía vibrante de la juventud ardía intensamente. Y en la terraza del campus de invierno. Minami presionó sus labios contra los de Matsusaka Satou. Fin del video.